Este programa tem o apoio Relojoaria Espírito Santo, António Francisco Vaz e Filhos Limitada, Casa Manuel Pataco, em Macedo Cavaleiros. Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Boa noite. A Fundação Rei Afonso Henriques é uma entidade vocacionada para a cooperação socioeconómica e cultural com Portugal e que tem como objetivos e finalidades contribuir para o bem-estar social e económico de todas as gentes da Bacia Hidrográfica do Douro, Norte de Portugal e a comunidade de Castela e Leão. A Fundação Rei Afonso Henriques, hispano-portuguesa, é uma instituição privada com participação pública, criada em Espanha a 7 de fevereiro de 1994 e em Portugal a 23 de março de 1996. A Fundação tem sede em Espanha, na cidade de Zamora, e em Portugal, em Bragança. A sede de Bragança está situada no centro histórico da cidade, num edifício recuperado pela Câmara Municipal, cuja existência serviu nobres propósitos ao longo dos anos. A primeira referência literária do edifício surgiu na primeira metade do século XIV, como a igreja de São João Bautista, uma das freguesias de Bragança. Esta pequena igreja, ao longo dos séculos, foi passando de mãos em mãos, até que em abril de 1989 a Câmara Municipal de Bragança a adquiriu e restaurou. Mais tarde, em 2009, o edifício foi exaustivamente reabilitado pela Câmara Municipal de Bragança, tendo cedido o imóvel à Fundação Rei Afonso Henriques para a instalação da sede portuguesa. A sede foi inaugurada oficialmente a 17 de junho de 2009 pelo Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva. Recentemente deslocámos-nos a Zamora para conhecer a Fundação Rei Afonso Henriques e fomos amavelmente recebidos pelo secretário-geral da Fundação, Dr. José Luís Prada, e pela doutora Vânia Nancambu, que é responsável pelo Centro de Português e pelo Centro de Espanhol desta Fundação. Na emissão de hoje vamos dar-vos a conhecer as instalações da Fundação, um projeto do arquiteto Manuel de las Casas, que integrou de uma forma brilhante as ruínas de uma igreja conventual do século XVI numa arquitetura moderna assente no aço e em vidro, e tendo como foco principal o Rio Douro. Durante a visita fomos acompanhados pelo arquiteto Alonso Crespo, que nos descreveu em pormenor todo o trabalho realizado. Vamos ver já de seguida. Bueno, pues hoy vamos a visitar, o este es el edificio que acoge la Fundación Afonso Henriques. Tenemos lo importante que aúna en un mismo edificio tradición, porque vamos a hablar de la arquitectura de un convento del siglo XIII y vamos a hablar después de la intervención que Manuel de las Casas realiza para adaptar este edificio al uso que actualmente dispone dentro de él. Lo que podemos ver aquí es la primera portada de ese edificio. Vamos a repasarlo un poco de esa manera histórica, en la que veremos primero esa parte antigua. Nos tenemos que remontar hasta el siglo XIII, en el que aquí existía Strapontem, que era fuera de las murallas del recinto de nuestra ciudad, en el que existía este convento. Era un convento franciscano, el convento de San Francisco. Y esta es la portada original, la entrada original que tenía la parte de la iglesia. Estas cercas que tenemos aquí en nuestro lado izquierdo eran las que existían originalmente para evitar esas crecidas que a lo largo del siglo XIV, siglo XV, destruyeron muchas veces parte de este convento. En sí es de las partes más originales que existen. Después podremos ver estas partes de contrafuertes muy relacionados con la arquitectura de nuestra ciudad, utilizando mampostería de la manera que se hacía tradicionalmente y que daba paso, como ahora haremos, a conocer parte de este convento, que son los espacios existentes y los que nos anclan un poco a la historia de ese convento. Estamos ante la parte principal de lo que era la iglesia del convento de San Francisco. Es el ábside, es la parte siempre delantera de lo que era la iglesia. La iglesia contaba en esta parte con una nave central, con probablemente dos partes laterales un poquito más altas, y en sí consta de, es una capilla, un ábside que es poligonal,
Ese poligonal se ve en esos lados que tiene, con columnas muy esbeltas. Tiene una serie de bancos que recorren todo su perímetro, que era muy probablemente el sitio donde se sentaban los monjes en origen. Estamos hablando de un convento que en su auge estaría con una participación de unos 67 frailes, 11 de ellos estudiantes de filosofía. Aquí realizaban su vida monacal y por supuesto su vida eclesiástica. Es la parte que se conserva de la iglesia. Lo que se adapta o lo que se ancla siempre a los ábsides de las iglesias son las capillas, y en este caso conservamos 3 capillas maravillosas que son las que podemos visitar ahora en este momento. Aquí tenemos la primera de las capillas que se anclan a ese ábside de la iglesia. Es la capilla de la familia de los Ocampo. Las capillas al final eran espacios dentro de los conventos, dentro de los espacios eclesiásticos, en los que las familias más pudientes reservaban un espacio para poder tener los enterramientos suyos y de sus familiares. En este caso, la familia Ocampo es la que logra obtener este espacio y vemos una capilla totalmente cuadrangular en el que se conserva absolutamente perfecto la cúpula de terceletes. Es el elemento más simbólico de esta capilla y no hubo que hacer ningún tipo de restauración sobre ella. Se conserva de manera original y despunta como la arquitectura de esa época totalmente, perfectamente manifiesta. El resto es un espacio sobrio, como eran las capillas, en las que vemos los diferentes espacios en los que se producirían los entierros de los diferentes familiares o de las diferentes personas de la familia Ocampo. En sí, las pinturas que vemos son de diferentes épocas porque a lo largo de la historia este edificio ha sido ocupado pues, por diferentes factores dentro de toda la historia. Entonces, al final, esas pinturas no son originales de lo que es en sí la capilla, pero sí que forman parte de la historia de todo este espacio. Estamos ante la segunda capilla y la más importante que existe en el convento de San Francisco, o existía en el convento de San Francisco. Es la capilla del deán. Es la capilla más grande y es la capilla que se situaba en la parte de atrás del altar mayor. Estamos hablando de una capilla del deán Don Diego que se piensa para construir en 5 años. En ese tiempo se decide que tiene que estar acabada para él y para su familia, alrededor estamos hablando del siglo XVI, 1500. En ese tiempo lo que se decide es que se va a elegir al mejor arquitecto o al mejor maestro constructor que existiera en esa época y se opta para que venga a hacerla y se le pone un plazo de tiempo. En este caso se decide que sea Juan Gil de Ontañón la persona que tiene que realizarlo. La casuística de la historia hace que el deán Don Diego muera antes de ver acabada esta capilla y el propio arquitecto Juan Gil de Ontañón también muera y no pueda ver acabada su obra. Los familiares deciden que sea su hijo, Rodrigo Gil de Ontañón, quien acabe esta capilla y en ese caso es quien realiza esta serie de capilla. En ella podemos ver, en este caso no tenemos, como la capilla de los Ocampos, la cubrición ya no está, ya no tenemos la cúpula que existía o la cubrición del techo que teníamos. Se optó en esta intervención, de la que luego hablaremos, por disponer de este techo y lo que sí se mantiene es la altura original, por respetar un poco la parte histórica. Los huecos que vemos aquí es lo que se llamaban las campañas. Tenemos una serie de campañas en las cuales, a través de una secuencia litúrgica, se iban disponiendo en cada una de ellas diferentes figuras de Semana Santería, por ejemplo, algunas de ellas aún actuales dentro de nuestra ciudad, y era para obtener un poquito ese carácter teatral dentro del propio carácter de la arquitectura. Actualmente este espacio se utiliza, como podéis ver, para un espacio de exposición temporal. A través de un cerramiento se limitó o se dividió este espacio y esa zona ahora mismo es una zona que se utiliza para realizar exposiciones temporales, a partir de un elemento, como vemos, de vidrio muy transparente, para no perder esa continuidad del espacio que existe dentro de esta capilla. Estamos en la tercera de las capillas que existían en el convento. Es la capilla de la familia de los Escalante. Es la que peor se conservaba de estado, por lo que se decidió fragmentarla y utilizarla en 2 espacios. La planta de abajo se utiliza simplemente como una recepción y esta planta de aquí es este despacho que vemos. En él podemos observar tanto los escudos de la familia o de las familias que participarían dentro de
esta capilla, y también podemos ver esta ventana que es característica y una de las cuales, dentro de algunos de los dibujos que existen de esa época del 1560-1570, se puede divisar, se puede ver. Entonces creemos que es uno de los elementos más característicos que existía y que aún podemos ver y que se conservan aquí. El resto simplemente sillares regulares, como vemos, anchos muros, y al final lo que es la tradición de una construcción en lo que lo importante era el uso, y al final eso es lo que prevalecía dentro de los muros de este convento, de esta iglesia. Otra de las partes fundamentales de este edificio en cuanto a los elementos clásicos o que existían dentro del convento de San Francisco es esta bodega. Estamos ante un espacio que dispone de una bóveda de cañón de piedra original y es un espacio totalmente utilizado en esa época, y hay que imaginarse la actividad que tendría dentro de ser un espacio de producción de vino, de charlas, donde los monjes estarían a través del tiempo, y pensar que es una zona totalmente de encuentro, que es un poco como se plantearía. Actualmente en él tenemos una sala de conferencia con unas cabinas de traducción y es el uso en el que se dispone. Todos los espacios que vemos dentro de esas bocanas que tienen o de acceso son algunas para poder entrar con ese carácter de acceso, y otras son para producir las ventilaciones que ya estaban pensadas evidentemente en esas zonas. Era un espacio totalmente anclado al terreno, por lo cual las inundaciones dentro de este espacio eran habituales, es decir, el nivel freático, tenemos el río Duero muy cerca, al final el nivel freático influiría en ese aspecto. Lo único que se hizo dentro de la restauración es limpiar todos esos muros, adecentarlos y disponer de un suelo de madera que en la actualidad es el que se utiliza. Dentro de esas dos partes que hablábamos, de esa dualidad dentro del edificio que acoge la fundación, tenemos esa parte antigua que hemos estado visitando y tenemos la parte moderna, la parte que se influyó o la parte que se decidió intervenir. Estamos hablando de un proyecto de Manuel de las Casas que decidió que a través de un gesto, como es una línea con una Z, iba a dividir este edificio en dos zonas. Estamos hablando del patio más clásico, que es el patio que ocupaba la iglesia, y el patio más privado, que es el patio que ocupaba el atrio del propio convento. En sí, para dividir ese espacio había que elegir un material que tuviera las mismas características que la piedra, que envejeciera, que tuviera esa sensibilidad por el paso del tiempo, y en este caso se eligió el acero cortén. El acero cortén es un material que acompaña muy bien a este tipo de construcciones y que enlaza muy bien con la historia de un espacio como este. A través de esa intervención se realizaron o se adaptaron o se incorporaron también espacios nuevos, como son bibliotecas, como son aulas, que luego podremos visitar. En este caso, lo que tenemos que tener muy claro es que dentro de una intervención, como en este caso es de un espacio antiguo, lo que quiso hacer el arquitecto es remarcar y enfatizar aún más la existencia de esa ruina y ponerla aún más en valor con la intervención más mínima posible. Estamos en el patio donde se ubican los diferentes espacios de estancias, habitaciones que están adaptadas a este entorno. Estamos en la zona donde se ubicaba el atrio del propio convento de San Francisco. Disponemos de este pozo como elemento simbólico o elemento central que nos ancla a esa etapa de la historia en el que sería un aspecto fundamental. Alrededor de él, como vemos, un atrio abierto en el que es un espacio o era un espacio de reflexión y se mantiene ese carácter dentro de la intervención arquitectónica que se realiza. Se dispone, como comentábamos, de este volumen que tenemos en este espacio en el que en la planta baja se ubican diferentes habitaciones. De esa manera lo que se hace es hacer un símil a la parte fundamental dentro de los conventos, que era la parte de las celdas, la parte de las habitaciones donde los frailes realizaban sus descansos, sus oraciones, y en el otro lado tenemos uno de los brazos en los que también se ubican algunas de las celdas que habría en su momento dentro de este convento. Como vemos, es un espacio muy agradable, un espacio que invita a la reflexión y un espacio que siempre quiere recordar o enfatizar ese uso que muy probablemente tendría durante esa época con los frailes por aquí viviendo un poco su vida monacal. Este es uno de los espacios en los que se ubican algunos de los usos nuevos que Manuel de las Casas planteó dentro de su proyecto. Estamos en una zona de aulas y un espacio de un corredor. Aquí lo reseñable es ver este lucernario que corona este espacio y que dota a esta zona de una iluminación totalmente diferente. Hacia este lado, hacia mi lado derecho, este muro que tenemos cerrado, lo único que intenta es aislarse de ese espacio que comentábamos antes, que es un espacio de reflexión, es un espacio donde los monjes realizaban una vida íntima y lo que se ha intentado es que eso permanezca dentro de la historia, dentro de esa intervención.
Hacia el otro lado es hacia el que se vuelcan las aulas, hacia ese patio más público en el que existía esa iglesia, en el que teníamos ese espacio eclesiástico. Como podemos ver, son espacios de grandes ventanas, unas zonas donde lo importante es la iluminación y, por supuesto, todas esas vistas que son como grandes cuadros que marcan parte de nuestra historia, parte de nuestra arquitectura. Como espacio para acabar una visita dentro de este edificio siempre es clave la biblioteca. Es un espacio totalmente diáfano en el que el elemento de la cristalera nos devuelve no solamente a ese patio que teníamos recordando el cuerpo de la iglesia, sino que nos enmarca lo que es nuestra ciudad, nos devuelve a la relación que tiene con ese espacio histórico, la catedral, la muralla y, por supuesto, el río Duero, que tanto ha marcado dentro de ese tipo de arquitectura existente. Entonces, estamos ante una arquitectura que ha sabido perfectamente aunar tradición y, a través de una intervención arquitectónica maravillosa de Manuel de las Casas, remarcar y poner en valor aún más esa arquitectura tradicional. É neste impressionante edifício que acabamos de ver que a Fundação Rei Afonso Henriques desenvolve todo o seu trabalho, que visa, como já dissemos, contribuir para o bem-estar das gentes da Bacia Hidrográfica do Douro e aprofundar relações socioeconómicas e culturais com o norte de Portugal e a comunidade de Castela e Leão. Na próxima emissão, em conversa com o Dr. José Luís Prada, vamos conhecer o funcionamento da Fundação nas suas várias vertentes: institucional, cultural, educacional, económica e empresarial. Boa noite. Este programa teve o apoio Relojoaria Espírito Santo, António Francisco Vaz e Filhos Limitada, Casa Manuel Pataco, em Macete Cavaleiros.